Buenas tardes, ¿cómo están? Primero, antes que nada, eh, darles y hacerles extensivas las felicitaciones a todos los colegas contadores por el 9 de junio pasado, el Día del Contador, en virtud a la cual Resistencia Contable está organizando este ciclo de charlas por el mes del contador. ¿Bien? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de capacitaciones que tenemos previstas con las instituciones que de alguna manera regulan la actividad del contador en el día a día. Y es por eso que hoy estamos contando con la presencia de dos grandes e importantes personalidades del Ministerio de Industria, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En ese sentido, estará con nosotros dentro de los 30 primeros minutos el director del Registro Obrero Patronal, el licenciado Héctor Legal, y posteriormente para las consultas se encontrará con nosotros el jefe del departamento, el señor Julio Quiñones. Así que les quiero comentar que esto va a empezar ahora en minutos. Vamos a estar otorgando certificados y premios a los que participan y pueden hacer sus consultas en el chat del Facebook, donde vamos a estar pasando estos comentarios y preguntando en vivo a estos profesionales de la materia. Así que muy buenas tardes, licenciado Héctor Legal, bienvenido a esta capacitación. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muy buenas tardes, doña Lilian, para vos, para todo el equipo de Resistencia Contable y para todos los profesionales que hoy nos están escuchando. Y antes que nada, desearle un feliz día al contador a todos, que fue los días anteriores, creo que fue el domingo, y conscientes de que la labor del contador en el ejercicio de la profesión en materia laboral es de suma importancia para la formalización de la economía. Estoy a disposición de todos ustedes. Cuando ustedes me digan, doña Lilian, empezamos con esta temática. Adelante, doctor. Sí, Bueno, empezamos. sí, señor. El tema que hoy nos convoca son las nuevas disposiciones que estamos proyectando en materia del registro. La idea, ¿no?, es la modernización y la simplificación del registro obrero patronal, ¿verdad? Hoy conocemos un registro obrero patronal donde se realizan funciones que a veces un poco son repetitivas y que a veces un poco representan una carga no laboral que los empleadores muchas veces deben asumir, o los propios contadores a veces también deben asumir. Y esta carga no laboral conlleva a una situación donde muchas veces la gente piensa en dos veces en irse por el camino de la formalización o quedarse, digamos que, en la informalidad. Entonces, queremos ir adoptando una serie de medidas que nos permitan, por un lado, simplificar los trámites dentro del registro, ¿verdad?, patronal. Y dentro de ese proceso de simplificación, queremos trabajar en forma coordinada con el Instituto de Previsión Social. Actualmente, el proceso de inscripción empieza cuando existe un empleado, cuando existe una relación laboral, el proceso de inscripción empieza en el IPS, con la inscripción patronal y seguidamente la comunicación de entrada de los trabajadores del Seguro Social. Hablo en forma general del IPS porque en realidad el gran porcentaje de trabajadores del sector privado está obligado a realizar aportes al IPS. Si bien es cierto, existen otras cajas previsionales o otras entidades de materia de seguridad social donde también existe la obligación de aportar, como son el sistema de seguridad social de las colonias menonitas, la AMH, que es la del seguro de los indígenas, y también el seguro de la caja bancaria propiamente dicha. Pero en realidad el colectivo más grueso del sector privado forma parte de los trabajadores que están obligados a realizar aporte al IPS. Es un poco la intención nuestra
de simplificar esos trámites para la gran mayoría de las personas. De hecho, los empleadores que están obligados a realizar estos aportes a las otras cajas, los trámites van a venir haciéndose como venían a hacerse regularmente y vamos a ir también viendo algún mecanismo de simplificar también el proceso aquí. Pero queremos empezar con esta simplificación de trámites que se da dentro del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Bueno, la entrada en el IPS se realiza al momento de la iniciación de las tareas, dice la Carta Orgánica del IPS, es decir, al momento en que se contrata a una persona y va a empezar a cumplir una labor dentro de la empresa, va a ejecutar una obra o prestar un servicio en virtud de un contrato de trabajo. Habiéndose inscrito la persona en el IPS, existe un plazo de 30 días para inscribirse dentro del ministerio, pero inicialmente el patrón debió de haberse inscrito en un plazo de 60 días en su calidad de empleador. Hago la mención de que la obligación de inscripción, tanto en el registro obrero patronal como en el Instituto de Previsión Social, nace cuando se configura un contrato de trabajo, es decir, cuando existe un patrón, existe un empleador y entre las partes convienen realizar una obra o prestar un servicio bajo la característica principal de una subordinación del trabajador. Bueno, el trámite hoy es así. El trabajador se inscribe en IPS y en 30 días tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. El empleador previamente se debió haber inscrito en el IPS y en 60 días venir a comunicar en el ministerio. El incumplimiento de esas obligaciones en esos plazos establecidos obligaba al Ministerio de Trabajo a aplicar sanciones. En este caso, el empleador era sancionado por una multa por la falta de inscripción patronal y una multa por la falta de comunicación de entrada de esos trabajadores. La multa va de 10 jornales para la inscripción patronal y un jornal por la no comunicación de entrada de ese trabajador. Analizando esa situación, vemos que el trámite es doble. Se comunica en el IPS, se comunica en el Ministerio de Trabajo y si por algún error, por algún olvido, el Ministerio de Trabajo ejerce una multa sobre el empleado. Eh, Cumplido eso, también el empleador tiene la obligación de ir comunicando al Ministerio de Trabajo todas las sucursales que vayan eh, habilitando a lo largo del territorio de la República del Paraguay. Para realizar esa comunicación de esas sucursales, el empleador está en la obligación de solicitar un nuevo registro patronal, como comúnmente se llama cada una sucursal, con todos los trámites habidos y por haber para la inscripción de una patronal. Vale decir que si la empresa se inscribió en un año y presentó el estatuto y todos los documentos autenticados, como si es una sociedad, el estatuto, el acta, la asamblea, fotocopia de cédula, formulario, todos los documentos autenticados, tiene la obligación de ir presentando nuevamente por cada sucursal que se vaya habilitando. Imagínense ustedes estas cadenas de supermercados o estas cadenas de farmacias que encontramos en todas las localidades, muchas veces hasta inclusive en cercas unas de otras, las veces que tuvieron que venir al Ministerio de Trabajo a solicitar una inscripción patronal, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que el proceso es un poco difícil de hacerlo, ¿verdad? Empieza por IPS, termina en el Ministerio de Trabajo y si por el camino hay una, una desatención, un olvido, es una multa que muchas veces termina soportando el contador, muchas veces termina soportando el encargado de recursos humanos de las empresas. Entonces, lo que buscamos con las nuevas disposiciones es que la inscripción del IPS sea la misma que el Ministerio de Trabajo y en forma automática los datos que se vayan transmitiendo al IPS puedan transmitirse también al Ministerio de Trabajo. Con esto vamos a simplificar que el empleador no debe presentar los mismos documentos que presentó en IPS, al mismo tiempo volver a presentarlos al Ministerio de Trabajo. Vamos a ahorrar tiempo en el momento de realizar esas comunicaciones para una reducción de las documentaciones que la persona tiene que hacer, porque los documentos que se pide actualmente en el Ministerio de Trabajo son los mismos que se piden en el IPS. Y en consecuencia, los gastos son los mismos porque deben estar autenticados, deben hacerse las fotocopias, debe haber una persona que tenga que estar tramitando, entonces conlleva eso a un costo, digamos que no laboral propiamente dicho, sino que es un costo de la gestión, un costo de la formalización, que es un costo que incurre el empleador y que creemos que es un costo que bien podemos aliviar, sin sumar o sin olvidar, mejor dicho, de algo muy importante que es el tiempo de las personas al momento de hacer
estas comunicaciones. Entonces, lo que buscamos es que la inscripción patronal en el ministerio sea en forma automática con el IPS, las comunicaciones de entrada sean en forma automática con el IPS y también las comunicaciones de salida sean en forma automática con el IPS. Esta automatización, esta simplificación, formalizaría por un lado el mercado laboral, el empleo en sí dentro del territorio de la República del Paraguay y también nos ayudaría a que los empleadores vengan al ministerio a realizar estas comunicaciones sin ningún temor a ninguna multa. Se darán cuenta de que básicamente se estaría eliminando, por así decirlo, mediante este proceso de simplificación, tres multas que hoy aplica el Ministerio. La multa por la comunicación tardía de la inscripción patronal, la multa por la comunicación tardía de la entrada y la multa por la comunicación tardía de las salidas. Son multas que, digamos que el Ministerio va a estar dispensando para este colectivo de trabajadores que están aportando al IPS con el ánimo de que digamos que se vayan haciendo esta regularización dentro del ministerio. Con esa finalidad de tener los registros sincronizados con el IPS, queremos también modernizar en sí los demás registros que tenemos hoy dentro del ministerio. Sabrán ustedes que en el ministerio se realizan las comunicaciones de los movimientos en sí que vaya teniendo una persona en el transcurso de su etapa laboral. Vale decir, que entendemos esas comunicaciones que son las entradas, cuando se contrata a un trabajador, la salida, cuando termina el vínculo laboral, las vacaciones, cuando se le otorga ese descanso anual legal a cada trabajador, y también los permisos que se van concediendo al trabajador en el devenir de sus actividades laborales, ¿verdad? Los permisos legales, como el permiso la maternidad, la lactancia, para realizarse los estudios de la mujer, los estudios del hombre, los permisos por duelo, matrimonio, por el cumplimiento de obligaciones legales, y también los propios permisos que de repente se dan en común acuerdo entre las partes en virtud de un contrato colectivo de trabajo. También se realizan las comunicaciones de sanciones, apercibimientos, amonestaciones, ausencias, las comunicaciones de accidente de trabajo y de enfermedades laborales. Eso, por un lado, forma parte de un registro que se realiza a través del sistema REOT, que es el registro obrero patronal. En paralelo a ello, tenemos la información que están en los libros laborales que son de tenencia obligatoria, donde también se van consignando información ya similar a la que se fueron comunicando a través del sistema de REOT. Y los libros son tres, ¿verdad? Son el libro de registro de empleados obreros, donde se va asentando la nómina de todos los trabajadores de la empresa, con la indicación de la entrada, la salida, la profesión, el domicilio, el cargo que realiza cada uno de ellos, si existen personas que están en edad escolar, si existen menores de edad. El siguiente libro que tenemos es el libro de sueldo y jornal, donde se van asentando toda la información referente a los salarios de los trabajadores, las horas extras pagadas al 50%, al 100%, los beneficios sociales como la bonificación familiar, el aguinaldo, los monumentos que se fueron pagando, el concepto de indemnización, de preaviso y en sí todos los conceptos que vaya recibiendo el trabajador en materia de salario. Y el siguiente libro que tenemos es el libro o registro de vacaciones, donde se van asentando los días en que los trabajadores tuvieron derecho a salir de vacaciones y esos derechos fueron otorgados por el empleador. Entonces, ahí tenemos la información que son en los libros laborales. O sea, estos libros laborales, y hago una mención también, tienen su origen en el año 95, ¿verdad? Cuando se establece la obligación primera de la inscripción patronal y la comunicación primera de llevar libros y de ir estableciendo las, las comunicaciones, las planillas. Y ese tercer registro luego que tenemos es, o son las planillas laborales de presentación anual, que viene a ser un resumen de la información contenida en los libros. O sea, asumiendo que los libros son libros de tenencia obligatoria, libros que el empleador debe tener consigo, porque allí se van consignando y registrando información de sus trabajadores, las planillas vienen a ser el reflejo de esos libros, pero puesta a conocimiento de la autoridad administrativa del trabajo. Y sabemos y entendemos el sentir de las personas que realizan esas planillas en forma alguna vez al año, que es un poco trabajosa, ¿verdad?
más aún si la empresa es grande y tiene muchos empleados y dentro de esas nóminas de empleados existe una amplia cantidad de movimientos que se pueden ir presentando. Entonces, la labor en sí del contador o del gestor de recursos humanos o de la persona que está encargada de las actividades del personal dentro de la empresa se centran en tres actividades, ¿verdad? Las comunicaciones dentro del red, asentar los libros laborales, y hago la mención que como son libros laborales deben estar rubricados y esa rúbrica tiene un costo, o sea, deben estar en papel impreso, deben ser llevados sin errores, sin enmiendas, tachaduras para que tenga validez, principalmente en materia de juicios laborales. Y posteriormente las planillas laborales, que también tienen su forma de elaborarse bajo determinados criterios informáticos para levantar esas planillas en Excel, considerando que los campos deben ser llenados correctamente. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que, bueno, o sea, estamos arrastrando prácticas del año 95, ¿verdad? Son 29 años más o menos que la gente viene realizando los mismos procesos, los mismos procedimientos, con una adicional que hubo en el año 2017, que las comunicaciones que antes se hacían por mesa de entrada en forma escrita se realizaban a través del sistema REOT. Pero en sí no hay una correspondencia, una sincronicidad de los datos en cada uno de estos registros. Probablemente los registros que tengamos dentro del sistema REOT sean distintos a los registros que se haya registrado en los libros laborales y también probablemente sea distinto a los registros que a veces se comunican a través de las planillas laborales. Y hago esta mención porque muchas veces en el afán de evitar multas se cometen errores, principalmente en la presentación de planillas laborales y muchas veces no se consignan todos los nombres de todos los empleados o muchas veces se consignan nombres de empleados en forma incorrecta y eso hace que no tengamos un registro, digamos, que lo suficientemente coherente en materia de datos. Entonces, ¿qué buscamos con esta centralización? Buscamos que a partir de las comunicaciones que se vayan realizando a través del sistema ROC, se puedan ir realizando también ya los libros laborales en forma electrónica. ¿Verdad? Adicionalmente a las comunicaciones que hoy tenemos conocimiento, vamos a ir anexándoles otras comunicaciones y principalmente la comunicación que más nos va a servir en este momento va a ser la comunicación o el deber de comunicar la liquidación de salario de los trabajadores. Aparte, a partir de eso, se incluyen otras comunicaciones como si las empresas tienen sala de lactancia, si se ha abonado el aguinaldo y dos, tres comunicaciones más que hoy no tenemos que nos van a ayudar a poder tener estos libros en forma electrónica. Con la presentación de estas liquidaciones de salarios, y hago la salvedad de que el recibo de liquidación del salario es un documento que está establecido en el código laboral, que debe ser suscrito por el empleador y debe ser suscrito por el trabajador y el documento que garantice que se haya cumplido con el pago del salario correspondiente. Entonces, con la obligación de establecer la liquidación del salario como un requisito más de comunicación al Ministerio de Trabajo, estaríamos teniendo todos los elementos como para que los libros laborales sean elaborados en forma electrónica, haya una tenencia electrónica de esos libros y con ello se va a eliminar la presentación anual de planillas, o sea, ese trabajo que en forma anual le obligaba a la gente a tener que revisar todos los datos de los empleados del año, o sea, se estaría realizando ya en forma automática. Se van a eliminar también las rúbricas manuales de los libros que hoy se hacen. Los libros hoy se compran en formato físico, se rubrican aquí en la Dirección de Registro Laboral Patronal. En otros casos, se descargan a través del sistema de ROT mediante una rúbrica establecida a través de un código QR. Lo que o lo que queremos llegar es que la información que se pueda descargar ya del sistema REOP, ya con todos los niveles de seguridad informática para que esa descarga realmente sea fidedigna con la base de datos, queremos hacerlo a través del sistema REOP. Con eso vamos a ir reduciendo bastante los trámites o las gestiones que demanden en materia de la nómina del personal. O sea, aquella persona que tenía que hacer, como le mencioné, los tres registros, las comunicaciones del REOP, los libros laborales y las planillas, hoy solamente realizará las comunicaciones y el sistema, conforme a las comunicaciones vayan realizándose, proveerá ya los libros laborales
de tenencia obligatorias que son los que están establecidos en la ley que deben ser llevados. Licenciado, le puedo hacer unas consultas. Están Sin problema. preguntando en el grupo de chat, ¿verdad? Si esto corresponde a una nueva regulación que va a sacar el Ministerio de Trabajo, a partir de Sí, cuándo sería la implementación. Y básicamente lo que a mí me preocupa un poco es si el ministerio cuenta con la capacidad tecnológica como para almacenar todas estas informaciones de tal manera que nosotros podamos sacar o bajar ya los productos terminados, que en estos casos serían los libros, las planillas, etcétera. sí. Es un decreto que hemos elaborado desde el Ministerio de Trabajo. Nos hemos reunido con los gremios, con el sector empresarial para la elaboración del borrador. También nos hemos reunido con los gremios contadores, con los gremios abogados y en base a la experiencia, en base a las sugerencias de cada una de las personas, hemos establecido un decreto consolidado que estimamos pueda salir este mes y está a consideración del Poder Ejecutivo, está a consideración del presidente de la República para su promulgación, ya con el dictamen favorable correspondiente. Y es más, te quiero agregar también en la línea de que a través del sistema informático, que sí tenemos capacidad tecnológica porque estamos ya nosotros ya trabajando en materia de esto, queremos generar en forma electrónica también los recibos de liquidación de salario. Hoy existe una práctica que generalmente las empresas chicas hacen de comprar acá en el ministerio el sobre, el papelito azul y van completando a mano los datos de la liquidación de salario. Hoy queremos que esa información sea proveída directamente dentro del sistema. Entonces la persona entraría dentro del sistema de REO, cargaría por cada persona pues, que previamente comunicó la entrada, cargaría el importe de su salario, los días trabajados y el sistema automáticamente le emitiría ya la boleta de liquidación de salario para que después pueda imprimir y firmar y tener el archivo correspondiente. Sí, a nivel tecnológico estamos avanzando bastante, tenemos convenio inclusive con la MITIC que nos va a ayudar a establecer mecanismos para la transferencia de datos en forma masiva, ¿verdad? Se está desarrollando una API para que las empresas grandes que tengan nómina importante de trabajadores puedan enlazar directamente sus sistemas de liquidación de salario a la base de datos del ministerio y esa información pueda ser recopilada en forma masiva. De Sí, hecho, ¿sí? te quería hacer otra consulta que me están escribiendo en el chat. ¿Cómo sería viste que a partir de este decreto nosotros vamos a empezar a tener un registro único entre el IPS y el Ministerio de Trabajo? Pero, ¿qué pasa con toda la información del pasado? Porque hay empresas que son muy antiguas, ¿verdad? Eso se tendría que hacer como una declaración jurada inicial para empezar a después luego seguir con este sistema o cómo sería esa parte del proceso. No, es como una actualización, ¿verdad? O sea, los datos que ya están se toman como están, se aceptan y son válidos, y los datos que no están o sufren una variación se van a volver a introducir, ¿verdad? Lo que queremos es que en forma mensualizada, por así decirlo, tengamos la misma información que tiene IPS, ¿verdad? Hoy, la nómina de IPS, una empresa a lo mejor te da 10 empleados, ¿verdad? La nómina de Control Job no son 10 empleados, porque a lo mejor el patrón no comunicó, ¿verdad? Pero si miramos a lo mejor la nómina del año pasado, vemos que coincidimos porque sí se comunicaron en la presentación de esas planillas. Hay información que nosotros tenemos y probablemente tengamos a lo mejor a la larga quizás la misma información del IPS, pero esa información está en las planillas, ¿verdad? No existe una centralización, por así decirlo, de los que son estos registros. Bueno, continúo. En materia de multas, eh, hay una importante mejora. Las multas que hemos recibido, un poco la queja del sector empresarial y también de los contadores que son un poco elevados, existen la posibilidad de que esas multas sean reducidas a lo mínimo que podemos ir estableciendo y la ley nos permite. Se van a eliminar los intereses moratorios por las multas que se generan
y no se pagan en tiempo y forma, va a haber una diferenciación de multas en materia del el nivel de la empresa. Sabemos que hay empresas grandes, sabemos que hay empresas chicas, sabemos que hay MIPYMES y va a haber una diferenciación en el momento de ir aplicando esas multas, que fue un pedido que hemos recibido de parte del gremio de las MIPYMES. También somos conscientes de que, bueno, las multas son necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, pero las multas o el pago de las mismas no van a estar sujetas al cumplimiento de una obligación, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con eso? Hoy de repente una persona comunica una entrada, pero después no puede hacer la salida si es que en la comunicación de esa entrada tuvo una multa. Lo mismo, tampoco puede comunicar vacaciones, puede comunicar algún que otro movimiento, porque el sistema o en sí el decreto que hoy nos rige en esta materia nos establece que el empleador no podrá realizar otra obligación si previamente no ha cumplido con la obligación de pagar esa multa. Entonces, ese deber vamos a respetar y las multas van a generarse en un estado de cuenta para el empleador, que después vamos a ver la forma de que si existiese la necesidad de ir cobrando por medio. Licenciado, una consulta. ¿Con este decreto va a haber exoneración de multas para la regularización de las empresas o no? Queremos hacer un periodo donde las empresas se inscriban sin multas, realicen las comunicaciones que quedaban omitidas sin multas, porque la idea final en sí del registro de obrero patronal es tener información y buscar perdón, buscar la formalización, ¿verdad? Entonces se van a ir eliminando las inscripciones, las multas por inscripciones patronales, las multas por entrada, las multas por salida y en ese tren de cosas también todas las multas por las comunicaciones, el movimiento que se puedan ir. Perdón, todas las multas que se puedan ir generando en ese momento. Por eso queremos hacer un tiempo donde la gente se acerque al ministerio si está en una situación irregular porque no comunicó nunca su inscripción patronal o no comunicó la entrada, pues sabemos que hay gente que, bueno, comunicó la entrada de sus trabajadores hace 2, 3 años, pero nunca comunicó que ese trabajador haya salido de vacaciones. Entonces, Otra mirando los consulta, requisitos, licenciado. sí, sí. Me consultan si a partir de esta unificación de registros, las multas que tiene IPS y en el Ministerio de Trabajo van a ser unificadas también, porque viste que hoy las sanciones son diferentes en ambas instituciones para las mismas cosas. O sea, para comunicación, si vos no hiciste en el tiempo y forma, qué sé yo, vos tenés 10 jornales, él tiene uno o viceversa. Bueno, la verdad que somos entidades distintas. IPS es un ente descentralizado, nosotros somos un ente de la Administración Central. Tenemos delineamientos distintos en materia de imposición de multas. Pero las multas en IPS no, generalmente no existen las mismas multas que hay acá en algunos casos porque nosotros manejamos conceptos distintos. O sea, IPS nos multa por vacaciones, por preaviso, por cuestiones que van evidentemente desde el punto de vista laboral. Sí, IPS multa por la falta de inscripción, multa por la comunicación de entrada cuando es realizada en forma oficiosa por los inspectores y también multa por las salidas cuando son realizadas fuera del tiempo. Última pregunta te voy a hacer porque sé que tenés 5 minutos más. ¿Sí? Viste que en este momento el IPS tiene una situación que yo ya te comenté, ¿verdad? De que ellos tienen una patronal, ¿verdad? Y vos tenés por cada sucursal habilitada una inscripción patronal. ¿Cómo serían esos casos? Porque viste que en el IPS se comunican en una sola patronal. Sin embargo, yo, de acuerdo a las disposiciones vigentes del Ministerio de Trabajo, yo tengo que tener una sucursal, por cada sucursal una patronal. ¿Cómo van a estirar la información si en una está centralizada y la otra está separada? Sí, nosotros vamos a asumir que las empresas todas tienen una matriz y el resto son sucursales, ¿verdad? Así como está en el RUC, tiene un establecimiento principal y hay varios demás establecimientos. Entonces nosotros vamos en este periodo de regularización,
vamos a ir estableciendo para que cada empleador nos diga, bueno, este número patronal es la matriz y estos subsiguientes son los números patronales, son sucursales. De hecho, por defecto, más Licenciado, adelante vamos a hacer cuáles son la primera inscripción va a ser la matriz y la siguiente la sucursal. Entonces va a venir la información de IPS al ministerio a lo que va a ser la casa matriz. Y el usuario que tenga el sistema RAD, por así decirlo, la casa matriz va a definir ese empleado que vino a cuál de las sucursales se va a realizar la asignación. licenciado, con respecto a las multas que se generaron en este periodo por la no presentación de planillas o por la falta de comunicación, etcétera, ¿cómo quedaría esas multas para aquellos que, queriendo cumplir con sus obligaciones, cayeron en la multa? Sí, y las multas están para honrarse, ¿verdad? Está el procedimiento de fraccionamiento de pagos del 20% de entrega inicial más las 5 cuotas sin intereses. Te dejo terminar, licenciado. Sí, bueno, no te preocupes por el tiempo, o sea, yo te aviso cuando me tenga que ir. Siguiendo un poco más también con la innovación que estamos queriendo aplicar, como ya vamos a tener en forma mensualizada bastante información que nos van a ir proveyendo a nivel de datos dentro de la plataforma de Redot, queremos ir proveyendo, ofreciendo determinados productos. Entre ellos, como había hablado, la automatización de los libros en formato electrónico, la autogestión del empleado para ir realizando las liquidaciones de salario. O sea, buscamos que el empleador consigne o provee información al sistema de REOC, que el sistema de REOC de la documentación de la liquidación de salario. Ahí vamos a garantizar de que el documento que constituye el pago del salario es un documento conforme a lo que establece el artículo 235 del Código Laboral y cada empleador cumpla realmente con el deber y cada trabajador tenga el derecho garantizado de que el patrón le ha cumplido con el pago del sueldo y no el pago de la aguinaldo. Con esa información también queremos hacer que el propio sistema emita una liquidación final de haberes al momento de una, término de una relación laboral con los datos que fueron proveyéndose mes a mes, ¿verdad? Hoy muchas veces tenemos em, disonancia cuando predicamos al momento de una liquidación final de haberes. Nosotros acá en el Ministerio una liquidación con datos que nos provee el empleado. Y muchas veces el empleador no acepta esa información diciendo que la información es otra y esa información en su momento también fue compilada a través de las planillas laborales. Entonces lo que hoy queremos buscar es que la información que el ministerio otorgue en el caso de una liquidación final de haberes sea la misma información que el empleador también pueda decirle a su trabajador al momento de existir la necesidad de una relación laboral. Esto es lo que te corresponde en materia de indemnización, en materia de preaviso, en materia de beneficios sociales cuando termine la liquidación de los haberes. Queremos también tener dentro de la plataforma de con toda esta información la posibilidad de emitir los certificados laborales de trabajo. ¿Verdad? Cuando termina el vínculo laboral, el trabajador tiene el derecho de percibir de su empleador el documento que acredita dónde trabajó. ¿Verdad? O en forma mensual también, si necesita tener ese documento donde conste quién es el empleador. Entonces, ese documento, esa herramienta queremos proveer también dentro del sistema de ROT para que el empleador le pueda otorgar al propio trabajador el certificado de trabajo, ya sea para que hiciera un crédito, para crear una constancia dentro de su currículum de los lugares donde estuvo trabajando. Y a partir de allí, crear un poco lo que es una historia laboral de los trabajadores en materia de trabajo. Me disculpo un poco porque tengo un problema de garganta, pero básicamente esto es lo que vamos a ir innovando dentro del registro obrero padrón. Así que, doña Lilia, estoy abierto a las consultas. Estaba conmigo también el señor Don Julio y quedamos abiertos a las consultas que puedan tener los amigos contadores. Lo que me gustaría es si puedes hacer un resumen de tu exposición en el sentido de explicar que esto surge en un decreto que próximamente va a ser lanzado, ¿verdad? Con todas las implicancias o las principales variables que vamos a tener, porque viste que hay gente que entró un poco más tarde, entonces no pudo tener de buena fuente toda la información.
Básicamente las preguntas que te fui haciendo son las que surgieron, ¿verdad? Pero me gustaría redondear contigo esta charla con esos conceptos que te estoy manifestando, ¿verdad? La principal preocupación de la gente es con respecto a las multas que ya se generaron y con respecto a lo que se va a regularizar, qué multas van a ser las aplicadas, ¿verdad? Si me podés hacer una Sí, síntesis, te voy a agradecer. sí, en síntesis, esto es un borrador de decreto que queremos que salga, estamos en la expectativa de que salga este mes, donde se busca modernizar y simplificar los trámites del registro de patronal. Se busca, por un lado, que sea más fácil las comunicaciones de inscripción patronal, entrada y salida de los trabajadores que están obligados a realizar trámites en el IPS para con el ministerio y a partir de ahí reducir los trámites laborales. Queremos que el registro sea moderno en el sentido de que no tener tres registros en paralelos. Sabemos que hoy el registro es libros laborales, planillas laborales y comunicaciones entre otros. Con este nuevo trámite de modernización y simplificación se buscaría tener un registro unificado y centralizado. Y en materia de multas, buscamos reducir las multas, la aplicación de las multas a las empresas. ¿Verdad? Hoy las multas llegan de 10 hasta 40 jornales, 30 jornales, perdón. Y la idea es que se queden en 10 jornales para las pymes, perdón, y para las empresas que tienen ya un mayor nivel, el nivel de multas va a ser superior. También sabemos que el pago, el cumplimiento de las multas es hoy una obligación. Queremos que esa obligación sea, sea sujeta no al pago de la multa, sino sujeta al pago de la obligación en sí que se debe establecer. Bueno, Te hago otra consulta. Acá dice, con la centralización de la información, los motivos de salida también se van a unificar, porque viste que hay una diferencia entre los conceptos aplicados por IPS y los conceptos aplicados por el Ministerio de Trabajo. asimismo van a estar todos centralizados. Los motivos que están establecidos como causal de terminación de contrato en el Poder Laboral van a ser los mismos que van a estar dispuestos tanto en el IPS como en el Ministerio. Con respecto a los recibos de salario, estos también se van a generar dentro del sistema REOT, ¿verdad? Asimismo va a ser en forma automática. O sea, tendrían que colocar los días trabajados, los campos que se necesitan, el salario de vengado, que es un trámite que habitualmente se hace nomás luego para el pago de las planillas de IPS, con la única diferencia es que aquí va a estar un poco discriminado, ¿verdad? O sea, en el sentido de que cuanto al salario básico, si hubo comisiones adicionales, también se declara con las comisiones, el aguinaldo, las vacaciones. Otra consulta que acá está haciendo la licenciada Angélica Vázquez dice, si una empresa tiene una sucursal en IPS, igual debe tener una patronal en el MTES y pregunta, si esa sucursal no tiene empleados propios, sino de terceros, ¿qué debe hacer? En- Sí, la obligación dentro del ministerio es que por cada establecimiento que tenga que tener una inscripción, ¿verdad? Es porque el ministerio lo que busca es garantizar los derechos de ese trabajador, de ese grupo, o sea, de ese grupo y el cumplimiento de cuestiones de salud y seguridad ocupacional en ese lugar, en ese establecimiento. Si es que no tiene empleados, si tiene empleados tercerizados, no pasa nada, ¿verdad? O sea, lo importante es que se pueda demostrar ante alguna verificación in situ que pueda realizar el IPS o pueda realizar el Ministerio de Trabajo que esos empleados son tercerizados. De hecho, existe también una iniciativa que a lo mejor más adelante vamos a ir desarrollando, donde también exista un módulo de comunicaciones donde las empresas que quieran hacer esta comunicación que vale la pregunta de la señora. Bueno, yo de antemano ya te digo que soy una empresa que trabaja con gente tercerizada y esta es la nómina tercerizada, ¿verdad? Para no evitar de repente muchas veces en una situación de sospecha se va al inspector y pide una nómina extensa de todos los documentos para demostrar una situación que tenga que ocurrir. Sí, discúlpame, con respecto a las multas,
que ya en este momento fueron generadas para las patronales, ¿verdad? Que son onerosas. ¿Existiría la posibilidad de que ese plan de facilidades de pago pueda extenderse en el tiempo en cuanto al número de cuotas? Y por otra parte, te consulto, ya que los valores de las multas van a ser reducidas a partir de este decreto, ¿esas patronales no podrían solicitar la consideración de los valores que les fueron aplicados? Y por de pronto no tenemos ningún estudio al respecto sobre eso, ¿verdad? No está de más ir analizando lo que estás planteando, ¿verdad? Pero por el momento las reglas de juego son hasta 5 cuotas, ¿verdad? No estaría mal analizarlo a 10 cuotas, como lo mencionas. No estaría mal tampoco analizarlo en una etapa de reducción también, como el que hace poco tuvimos en un 50%. Por de pronto, para las multas que en su momento ya se generaron, no tenemos ningún proyecto en puerta. Ahora nos estamos centralizando en este proyecto de regularización, en este proyecto de simplificación y de modernización. Acá hay otra consulta que es desde Sí, Santa Lili, Rita. Lili, sí, ahora sí te quiero pedir un poco Sí, de permiso, que le paso al señor Julio Quiñones, que es cómo no. experto también en la materia. Ya muchas gracias por No, este gracias espacio. a vos. Don Julio, la ¿Cómo están? consulta Buenas de... tardes. Todo muy bien. El señor Julio Quiñones, para los que no escucharon inicialmente, es el jefe de departamento de investigaciones y Inscripción. de inscripciones. Sí, sí. La consulta de la compañera Lucía Villar es en cuanto a los requisitos de fiscalización, esos van a ser cambiados, ¿verdad? Porque hasta ahora hay una lista amplia del Ministerio de Trabajo, no sé si eso va a ampliarse o va a reducirse, ¿no En, sabes eso? en realidad es de otra dirección y no tendría forma de contestar porque es en otra área, Sí, no hay es con problema. la Otra gente de consulta, fiscalización. sí. La otra consulta es, ¿se podría especificar si existiría o no la obligación de tener libros laborales y cómo quedaría? Realmente la ley dice que hay que tener, es una obligación de tenencia, obligatoria. Tiene que tener los libros, pero con esta innovación ya y los trámites y la modernización de los registros ya vamos a poder tener los libros ya hechos en forma electrónica y seguramente ya pueden imprimir y ya pueden hacer a través de la plataforma Reo. Ya. Bueno, por ahora ya no tenemos más consultas, licenciado. Esa fue la última que me hicieron. Yo quisiera agradecerle por la posibilidad de poder escucharlos a ustedes, ¿verdad? Porque son los que tienen la información en las manos. Sí, me gustaría dejar las puertas abiertas, ¿verdad? Para hacerles consultas de las situaciones que surgen a diario, principalmente en las ciudades del interior, donde siempre se encuentran con dificultades para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen las patronales. Y me gustaría poder estrechar lazos con usted de tal manera poder canalizar esas inquietudes. En realidad nosotros tenemos programado visitas al interior o charlas por vía Zoom, Sí, inclusive a nuestros directores, para que puedan dar las respuestas más exactas de nuestra dirección. genial. Le agradezco mucho, licenciado, y a los participantes comentarles de que este video de toda la charla va a quedar grabada aquí en el Facebook. También vamos a estar alzando en el YouTube y mencionarles que en el transcurso de la tarde voy a estar alzando el listado de los ganadores de los premios que tenemos para que puedan comunicarse con nosotros a tal efecto. Muchas gracias, licenciado A usted, Quiñones. nuevamente, Muchas gracias, Carlos. Nos vemos mañana a las 14 horas con otro tema de interés que es micropymes, con la inscripción de los micropymes con la gente de IPS. Así que muchas gracias, muy buenas tardes. buenas tardes a todos, muchas gracias, les esperamos mañana.